Muy bien, buenas noches para todos, que el Señor les bendiga. Esto es Instituto Bíblico Misión Esdras, quien les habla, Harold Campo, su director, y este espacio que hemos titulado Teología con Espíritu. Bueno, hoy lo hemos querido hacer con un grupo de pastores selecto que ha querido participar de este espacio, pero hemos querido traer el tema dinámicas culturales y la vivencia espiritual. Cómo las dinámicas culturales, no solamente culturales, sociales, afectan la espiritualidad de una ciudad, de un municipio, de una metrópoli. En este caso, o en esta oportunidad, vamos a hacer un análisis de caso de la ciudad de Palmira, Valle, Colombia. He tomado como referencia esta ciudad, primero porque es la ciudad donde vivo, donde resido, donde ministro, y he podido hacer una investigación teológica, social, cultural, sobre todas esas dinámicas que se están moviendo y aquellos fenómenos precisamente culturales, sociales y espirituales que se están presentando. Ahora, como análisis de caso, usted que no es de esta ciudad de pronto, que no se encuentra en esta ciudad, le sirve como referencia para tomar algunos parámetros, porque al final vamos a hacer algunas propuestas, son propuestas, ojo, de acción pastoral. ¿Cómo desde su iglesia, desde su ministerio, desde su liderazgo, usted puede ejecutar algunas precisamente acciones pastorales y quizás, si nos queda tiempo, algunas propuestas ya muy personales? Pero lo importante entonces es aquí que quedemos bien ajustados frente al tema. Muy bien, permítanme hacerles la introducción. Ustedes que están viendo mi pantalla, ojalá estén bien concentraditos aquí, porque esto es lo que queremos decir en esta vez, ¿cierto? El objetivo, este es un informe que pude hacer el año pasado, el semestre del año pasado, muy reciente, trimestre prácticamente, final del año pasado. Y es un informe que presenté en la maestría y el objetivo es precisamente este, analizar los cambios culturales y sociales que está produciendo, que se están dando en la ciudad de Palmira. Como digo, si usted no es de la ciudad, probablemente se va a identificar con algunos rasgos de aquí. Número dos, identificar los retos y oportunidades derivados de estos cambios. Es decir, cómo la iglesia hoy, de todas esas, todo esa marejada de cambios que se están dando, cómo estos retos se pueden convertir más bien en oportunidades y no para quejarse, para decir está muy duro esta situación, nadie quiere escuchar, nadie quiere venir. Bueno, no. ¿Cómo podemos transformar estos retos en oportunidades? Número tres, precisamente proponer acciones, ¿cierto? Pastorales para hacer frente a la realidad cambiante. Nuestra realidad está cambiando muy rápido, tan rápido que no podríamos hablar de nuestra sociedad un año atrás, es diferente a lo que estamos viviendo hoy. Las dinámicas están vertiginosamente aceleradas. Y número cuatro, este informe se centra en cómo estos cambios están influyendo en la práctica y la experiencia espiritual. Es decir, cómo estos cambios sociales a nivel del individuo, de la persona, sea creyente, no sea creyente, se congregue, no se congregue, cómo esto está afectando su práctica y su experiencia espiritual, no solamente cómo la está afectando, qué expectativas tiene hoy en día, 2024, una persona de esa experiencia espiritual. Muy bien, siendo esta la introducción, entonces avancemos. Hemos dicho que vamos a tomar como referente la ciudad de Palmira, Valle, Colombia. Hay que decir varias cosas. Número uno, históricamente la cultura de Palmira ha estado arraigada en las tradiciones religiosas y la espiritualidad. En el caso de Palmira, Palmira ha sido una ciudad predominantemente católica, donde esas tradiciones de la Semana Santa, por ejemplo, la catedral, eh, todo este peregrinaje religioso, ha sido bien arraigado, hablando históricamente, porque los mismos sacerdotes se han quejado últimamente de cómo
las procesiones, hablando de la Semana Santa de nuevo, ha ido menguando la asistencia, ¿cierto? Parece que el fervor de ese momento ha ido estando cambiando. Ya incluso dejó de llamarse Semana Santa, algunos le dicen Parranda Santa, otros le dicen Vacaciones Santas, y bueno, se ha convertido en una cantidad de cosas, pero eso deja entrever un poco cómo todas esas dinámicas precisamente espirituales se están experimentando. Bueno, aquí me dicen, ustedes pueden interrumpir, me dicen que tengo problemas de audio. Ustedes me escuchan mal, porque yo no tengo un ventilador aquí al lado, pero me Yo dicen te, que se suena yo te con escucho ventilador. bien, pastor, pero está un poquito como si fuera entrecortado, no tan fiel, pero se escucha y se alcanza a entender para mi Sí, yo sí lo computador. escucho bien. Yo sí lo Ah, escucho entonces bien. es mi computador Yo lo aquí, escucho muy bien, pastor. perdón. Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias. De pronto tu conexión, Pastor David, para que cierres algunas aplicaciones o conectes un solo dispositivo, porque a veces Ay, mi es pastor, complicado. gracias. Pero gracias por la retroalimentación. Número dos, ya hablamos de la historia cultural arraigada aquí en esta ciudad, pero tenemos un segundo factor y es la globalización, es decir, la migración y el acceso a la información ha dado lugar a una mayor diversidad cultural y a una mayor exposición a diferentes perspectivas. ¿Eso qué quiere decir? Miren, Colombia por lo menos ha atravesado en los últimos años recientes un fenómeno migratorio que no estábamos preparados para él. En este caso, pues, nuestros hermanos venezolanos han ido visitando nuestras tierras y en un gran porcentaje se han ido quedando, trayendo, por supuesto, su cultura, su idiosincrasia, y eso, por supuesto, ha afectado la forma y la perspectiva. Hoy es casi normal ir a un sitio, cualquier sitio, puede ser un restaurante, puede ser una oficina, y encontrarse con un dependiente allí venezolano. Ahora, no solamente de Venezuela, tenemos de otros países, ¿cierto? Pero digamos que la gran cantidad de personas que nos están visitando. Ahora, eso precisamente y el acceso a la información. Hoy estamos a la distancia de un clic, ya tenemos inteligencia artificial que rápidamente, aparte de todo, está desplazando muchísimos empleos eh, y muchísimas carreras para estudiar también. Hoy los chicos que se gradúan de 11 tienen que pensar muy bien qué van a estudiar, porque es probable que lo que eligieron en 2 o 3 años desaparezca como carrera o no tenga ningún tipo de futuro. Eso ha hecho entonces que haya una diversidad cultural. ¿Y a qué nos referimos con diversidad cultural? ¿Cuál es la expectativa de vida de un adolescente o un joven, por ejemplo? Haciendo un sondeo muy rápido, su expectativa de vida es o ser influencer, o ser youtuber, o algún tipo de estas cosas, pero no está pensando en un trabajo como el que nosotros conocimos en la era industrial, ¿cierto? De 8 horas, ni estar en una empresa ni 10 ni 20 años. Por supuesto, su mentalidad en este momento es diferente. ¿Cómo podemos ir aplicando esto a la iglesia? Pues que el joven de hoy en día, si no se visualiza en un empleo ni 5, ni 10, ni 15 años, pues tampoco se visualiza en una iglesia atemperando este tiempo tampoco. Por lo menos su perspectiva inicial no es esta, no es de permanencia. Eso ya va cambiando un poquito la perspectiva. Número 3, cambios en las creencias y prácticas espirituales con una mayor apertura hacia nuevas ideas. Bueno, hablábamos, por ejemplo, que en Palmira había una tradición arraigada, cultural, religiosa, pero aquí nos están diciendo que hay cambios en las creencias y las prácticas, incluso hay apertura mental para nuevas experiencias. Lo que le puede ofrecer no solamente al joven, porque algunos se enfocan en este estudio en los jóvenes, no solamente al joven, estamos hablando del adulto también, lo que le puede ofrecer una nueva experiencia está abierto a eso. Si me hace sentir bien, si me hace sentir mejor, si me gusta, si me ayuda, pues
esa persona no va a revisar doctrina hoy en día, que de hecho es una palabra infortunadamente y tristemente en desuso, no va a revisar, digamos, tradición histórica de alguna denominación, sino va a ir tras la experiencia. Hay una apertura grandísima. Eso podría ser positivo y negativo. Positivo porque hay apertura que nosotros, como cristianos evangélicos, entremos a ese mundo de la persona que antes había más bien como un sesgo y se cerraba, pero también explora nuevas espiritualidades que habría que decir en su mayoría o el gran porcentaje espurias. Cuando me refiero a espurias, me refiero a espiritualidades falsas, ¿cierto? Que hay espiritualidad allí, pero totalmente fuera de foco y de enfoque. Eso es importante decirlo. Y por último, los cambios socioeconómicos han alterado la dinámica comunitaria y familiar. Miren, por la economía, para los que están acompañándonos aquí en la sala, que aprovecho y les agradezco estar acompañándonos, no es un secreto que la economía ha ido cambiando de manera drástica. Entonces es normal encontrar, muy normal encontrar en una familia el hijo adolescente cuidado por los tíos o los abuelos, el papá en España y la mamá en Chile. Eso ya se normalizó, pero eso está trayendo como consecuencias unas dinámicas familiares totalmente diferentes, incluso comunitarias, porque el arraigo se está perdiendo, el sentido de pertenencia y de familia se está perdiendo. Es decir, a ese joven, a esa persona, necesitamos ayudarle a redefinir el concepto de familia, porque su concepto de familia lo está experimentando de manera diferente y esa es su realidad de la familia. Entonces, cuando nosotros le vamos a hablar de la familia de la fe, que es la iglesia, ¿qué entiende esta persona por la familia de la fe? ¿Qué está pensando cuando ni siquiera, o cuando su, digamos entre paréntesis, familia está totalmente dispersa? Hoy nos hablan de familias interespecies, papá, mamá y la mascota. Y se está alegando derechos, ¿no? Hoy la Corte Suprema de Justicia, por lo menos en Colombia, está revisando el tema, la mascota en caso de divorcio, ¿con quién se debe quedar? Esa es una discusión que está prosperando en las altas cortes. A ver, cuando nos divorciamos, entonces, el perrito, el gatico, ¿con quién se queda? ¿Cierto? ¿Quién tiene mayor derecho? Porque le están dando valor a la familia interespecie. Bueno, mire todas las dinámicas cambiantes que hoy tenemos y ni siquiera hablar de otros temas mucho más delicados que ustedes de pronto entenderán, pero no queremos que en este momento tocarlos, que al final podremos abrir el espacio. Ahora, todas esas dinámicas, esas vivencias, esas experiencias, ¿cuál es el impacto directo en la práctica espiritual de nosotros? ¿Cómo nos impacta? ¿Cómo nos mueve? ¿Cómo nosotros como iglesias, como congregaciones, como familias de fe, eso cómo nos está impactando? Y no solamente como iglesia, como hermanos en la fe que estamos viviendo. El líder que nos ayuda en la iglesia, el copastor que está allí, el pastor titular, ¿cómo está viviendo eso? Bueno, allí yo tengo algunas, no son las únicas, pero tengo algunas que quiero compartir en esta oportunidad con ustedes. Número uno, miren ustedes muy bien, disminución de la asistencia regular a los servicios religiosos. Ese es un impacto directo de estas dinámicas cambiantes. ¿Cuál? Pues que la asistencia regular a los servicios religiosos ha ido disminuyendo. En algunas iglesias pasa, por ejemplo, se rotan la asistencia, no es que se pongan de acuerdo por WhatsApp o por teléfono y digan, usted va este domingo, entonces yo no voy. No, pero eso parece intrínseco, eso parece que se diera, porque entonces como que va un grupo,
Centro 8 es otro grupo, y nunca, o casi nunca, la congregación se ve con personas, ¿cierto? Se ve llena con las personas que son de la membresía. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué ha disminuido la asistencia? Bueno, estas dinámicas, estos cambios han hecho que la gente vaya mucho menos a las iglesias, porque hay, incluso voy a decirlo así, hay otro sentido de espiritualidad. Y ya vamos a ver otro impacto que es precisamente el que sigue, el número 2, preferencia por la espiritualidad individualizada y personalizada. Entonces, hoy tenemos gente que dice amar a Dios, leer la Biblia, incluso orar, pero no quiere saber nada de la iglesia. Iglesia, llámese cualquiera en este momento, llámese cristiana evangélica, llámese tradicional, católica, la que sea. Dicen, yo he recibido mal testimonio de las iglesias, me contaron esto de esta iglesia, o yo estuve en una iglesia y tuve una muy mala experiencia, yo no quiero saber nada más de iglesia, pero dicen las personas, dicen ellos, amo a Dios, respeto a Dios, quiero a Dios, me encanta leer la Biblia, todo esto. Entonces, fíjense cómo todo esto que estamos mencionando en esta oportunidad va concatenado. El número 2, precisamente es razón para el primero. O sea, la gente prefiere, porque es una preferencia, vivir su espiritualidad de manera individualizada y personal. Además dicen, a ver, Dios está en todas partes. Me puede escuchar en mi cuarto, me puede escuchar en mi casa, en el parque, donde quiera que yo esté, me puede escuchar. Así que no necesito ir a la iglesia. Eso dicen allí. Bueno, muy bien. Número 3. Voy a pedirles que me ayuden allí con los micrófonos. Gracias. Vamos a volver aquí a eso. Silencio. Número 3. Dice acá, desafíos de la falta de comunidad y posible falta de profundidad en la exploración espiritual. ¿Qué quiere decir? Post pandemia, el hecho de que todos estuviéramos como estamos aquí conectados de manera virtual, hizo que la experiencia comunitaria empezara a perder un poco de valor. Algunos se quedaron como ovejas online. Otros entonces desistieron del camino y dijeron, yo llego hasta aquí, y no regresaron a su congregación, cosa que se esperaba y se estimaba, que los que no habían vuelto, o los que estaban conectados, regresaran presencialmente, pero no lo hicieron. Pero hay un fenómeno de falta de comunidad y sobre todo el punto que sigue allí, posible falta de profundidad en la exploración espiritual. Y eso ya tiene que ver con nosotros como iglesia. ¿Cómo nosotros ofrecemos precisamente una experiencia espiritual válida? Porque nosotros sí tenemos las herramientas, sí tenemos la validez, sí tenemos los insumos para que no sea una espiritualidad espuria, es decir, falsa, sino real y verdadera. Nosotros sí contamos con eso. Pero a veces fallamos, a veces quedamos débiles un poco en explorar más allá esa espiritualidad. Y resulta que afuera, en otro tipo de experiencias, la están encontrando, la están experimentando, y como no saben de Biblia, no saben de doctrina, pues prefieren la experiencia y la exploración espiritual a quedarse en un lugar donde no haya mucho que explorar. Ahí entonces necesitamos revisarlo. Este es un impacto también que tenemos en nuestra práctica espiritual. Y número 4, buscar respuestas y explorar filosofías y prácticas en línea. Bueno, después de pandemia, la cantidad de búsquedas, porque ustedes saben que Google nos ofrece estadísticas, podemos obtenerlas por una herramienta que se llama Google Trends. La cantidad de gente que está buscando y esperando respuestas, solamente espirituales, sino filosóficas, en la parte online, es impresionante. Fue creciente, supera por mucho el 500%, porque vino una sensación de soledad, vino una sensación de tristeza. Hoy se habla de otra pandemia, que es la depresión, eso ya lo sabemos. Pero entonces
ese reto se convierte en oportunidad para la iglesia del Señor, porque la gente sí está buscando respuestas. El tema es que las está buscando donde no debe buscarlas. Por ejemplo, en la filosofía. No estoy diciendo que la filosofía es mala. La filosofía, por supuesto, es familiar de la teología. No tenemos problema con ella. Pero no es allí donde va a saciar su sed. No es allí donde va a encontrar lo que necesita encontrar. Entonces, la gente está buscando precisamente esta parte, lo cual pues nos tiene preocupados en ese sentido. Muy bien, algunas propuestas entonces para la acción pastoral, de acuerdo a toda esa realidad, queremos hacer en esta noche. Número uno, algunas de ustedes estarán de acuerdo, otras dirán, no, cuando digo propuestas, no es porque es la última verdad, la última Coca-Cola, es cierto, dice por allí, son propuestas para debatir, para conversar, y por eso estamos aquí entonces en esta noche. Vamos a ver la primera, ustedes tienen aquí. Ok, ahí está. Número uno, ¿qué se propone? Bueno, promoción del diálogo interreligioso e interespiritual. Dado el panorama tan diverso espiritualmente y religiosamente, tenemos dos opciones. O cerrarnos de tal manera que no escuchamos, no decimos, no hablamos nada, ¿cierto? O abrirnos al diálogo respetuoso. A algunos esto les suena y les sabe como ecumenismo. Bueno, habría entonces, digo yo, que redefinir ese concepto, ¿cierto? Porque algunos piensan que el ecumenismo es negociar mi fe, negociar mi doctrina, mi credo. Algunos lo ven así, pero en esencia es encontrarnos en los puntos en común. ¿Y cómo avanzar? Miren, yo quiero detenerme un poquito aquí. Ustedes saben que tenemos un ranking de las 5 religiones más grandes del mundo y las más importantes. Son más importantes porque son las más grandes, es decir, porque son las que más personas y fieles tienen. Entonces tenemos cristianismo, tenemos islamismo, tenemos judaísmo, tenemos budismo y tenemos, no sé si dije ya, budismo, islamismo, me faltaba una allí. Ok, los musulmanes. Ok, ahí están las 5. Fíjense ustedes lo siguiente. En ese ranking de las 5 religiones se está empezando a colar otra, que es la no religión. Es decir, está empezando a crecer el número de personas en el mundo que se consideran los no religiosos, sin religión. Y en el ranking, pues para hablar de las primeras 5 y entrar ellos, son muchísimas personas. Entonces, realmente tendríamos que preguntarnos, bueno, hace unos años había unos carteles en Cali, aquí en la ciudad de Colombia, que decía, o nos unimos o nos hundimos. Es decir, ¿en qué podemos avanzar juntos? Algunos serán muy radicales y fundamentalistas y dirán en nada. Bueno, respetable, ¿no? Respetable esa posición. Otros dirán, unámonos por lo menos en la acción social. Miren, unamos fuerzas allí, animemos al pobre y al necesitado, al menesteroso, y allí unimos fuerzas. Otros dirán, unámonos para hacer un bloque político, porque no podemos dejar que todas estas fuerzas de la oscuridad estén en contra de nosotros. Unámonos por lo menos allí, porque tenemos que ser una voz importante. Bueno, respetable también. Pero entonces, hablando de la promoción del diálogo religioso, eh, creo que la comunidad puede beneficiarse de este tipo de diálogo donde las personas compartan sus experiencias espirituales y aprendan unos de otros. Mire, hoy vi una noticia antes de pasar al otro punto. En Estados Unidos hay un debate en este momento en el Senado, eh, porque los satánicos, sí hay que decirlo,
están reclamando, alegando y exigiendo un espacio en las instituciones donde los capellanes están. Ellos dicen, a ver, si hablamos de libertad de culto y los capellanes están en el ejército, escuelas, hospitales y todo este tipo de instituciones, cárceles, pues nosotros también tenemos derechos. Hay un debate en este momento en el Senado, lo cual, pues, qué bueno que entremos en oración por eso, ¿cierto? Y en acción. Número 2, dice allí, adaptación digital responsable. ¿Eso qué quiere decir? A ver, las plataformas en línea son una herramienta valiosa. Y post pandemia, yo diría que la gran mayoría, por no decir todo, todas o el 100% de las iglesias aprovecharon esto. El tema aquí se volvió no la herramienta, sino el contenido de valor que estamos dando, o el contenido, que a veces es sin valor. Me explico porque no quiero herir susceptibilidades. Todo lo que digo lo digo con mucho respeto. Hay que preguntarnos al interior del liderazgo de la iglesia, ¿qué tanto contenido significativo nutre, por ejemplo, compartir el mensaje, el sermón, que no digo que no se debe hacer, por supuesto, pero ¿qué hay más allá de eso? Es decir, nos quedamos enclaustrados en compartir ese sermón, algunos comparten el tiempo de alabanza, muy bonito, muy especial, pero estas personas que hablamos de las dinámicas y los cambios sociales que están buscando respuestas en línea, ¿recuerdan? ¿Será que cuando ellos entren a Internet y encuentren una celebración, un culto, un servicio, encuentran respuesta allí? ¿O será otro tipo de contenido disruptivo quizás, pero con mucho de fondo que las personas están necesitando y hayan respuestas y digan, va, esto es lo que yo estaba necesitando? Entonces, no sé, yo lo hago como pregunta porque al final vamos a hablar, no sé si de pronto la experiencia cultural sea suficiente como precisamente esa adaptación digital responsable. Eso queda en las preguntas. Número 3, fortalecimiento de comunidades de fe. Bueno, a pesar de la individualización que estábamos hablando, que hoy se quiere una experiencia individual, espiritual individual, personalizada, propia, ¿cierto? En este punto hay que decir que el deseo humano de comunidad persiste. Mire, la gente sigue buscando los grupos, sigue buscando de pronto la comunidad, los amigos, y la iglesia es la comunidad. Ahora, ¿qué iglesia? No debe ser o no puede ser la misma antes de pandemia. La iglesia debió haber cambiado en sus dinámicas internas para ofrecer una verdadera experiencia de comunidad. Fíjense ustedes en otros grupos que no son religiosos. Por ejemplo, podría uno hablar de los scouts, eh, ese grupo que sale y hacen campings y hacen la acción diaria, la buena acción diaria y este tipo de cosas. ¿Cómo crece? Porque hay unos objetivos claros y específicos y hay un sentido de comunidad y de hermandad muy grande. Puede ser que ese sentido de fraternidad entre nosotros se haya diluido un poco, se haya perdido y nos haya ganado la individualización. Es posible y la gente nota eso, percibe eso y precisamente no quiere vivir. Número 4, y vamos llegando entonces a la parte final, educación y formación, ¿cierto? Ofrecer oportunidades de educación bíblica, de educación teológica, puede ayudar a las personas a profundizar su comprensión y su práctica espiritual. Bueno, este es un punto que me atañe a mí. No, yo no puse esto es el resultado natural de la investigación. En mi experiencia me doy cuenta cuánto agradecen las personas que son educadas en Biblia, en teología, y no estoy hablando solamente de creyentes, estoy hablando de gente conversa, que no está dentro de un parámetro de iglesia, dentro del formato de iglesia. ¿Cuánto valoran ellos eso? No solamente eso, ¿cuánto les sirve? Entonces, a veces, repito, la experiencia puntual es muy importante.
Pero aquí la formación bíblica y teológica hace que la persona tenga una comprensión mayor de su espiritualidad, porque ella no entiende, ella quiere vivir la experiencia y nosotros se supone que ya pasamos por allí. ¿La experiencia vale? Sí. ¿Es lo más importante para nosotros? No, ¿cierto? Nosotros somos más de convicciones, pero yo, así, más de convicciones, más de esa fe arraigada, más de esa doctrina, más de esa parte íntima con el Señor, y la experiencia viene como resultado, ¿cierto? Pero no nos basamos en las... Estas personas sí, son nuevas, buscan eso y quieren eso. Y número 5 y final allí, ustedes están viendo, acompañamiento personalizado. Bueno, esto es algo que la gente está pidiendo a gritos y por los formatos que tenemos se volvió muy complicado. Explíquenme ustedes cómo un pastor de una iglesia de 200, 100 personas o más personas puede hacer esto. Algunos dirán, no, pero para eso están los líderes. Claro, pero aún así se ha perdido la oportunidad de este tipo de acompañamiento personalizado, que hoy se le llama fuera ese mentoring, ese coaching individual que valoran tanto afuera y que yo creo que nosotros somos originarios de eso, pero que hemos perdido. Es decir, nosotros tenemos los insumos para hacer, voy a decirlo de esta manera, pastoreo personalizado, siendo más aterrizado al público que tengo en esta oportunidad. Entonces, los líderes pueden desempeñar un papel fundamental al brindar apoyo y orientación precisamente individualizado a aquellos que buscan respuestas, a aquellos que buscan dirección. Precisamente por eso, porque no se quieren ya perder en ese mar de gente, en ese grupo allá, sino que tienen preguntas personales, tienen dificultades personales. Ahora, yo no estoy hablando aquí de cargarlo uno por uno, no nos va a dar, ¿cierto? No es la estrategia, no vamos a crecer así, pero sí el momento de hacer ese acompañamiento. Porque algunos dicen, a ver, sacrifica el crecimiento por el discipulado. Fue lo que hizo el maestro, Jesús. En ese discipulado uno a uno, en esa charla personal, en esa experiencia, pues allí hizo mucho más. Él entendió y sabía, más que entendió, sabía que ese acompañamiento personalizado, por lo menos a su grupo de discípulos más cercanos, pues iba a emerger un movimiento imparable que 2000 años después todavía tenemos. Bueno, fíjense ustedes que podemos llegar hasta allí, pero quiero cerrar con una conclusión que les quiera llegar a ustedes y la puedan asumir. Los cambios culturales y sociales están dando forma a nuevas prácticas de vivencia espiritual. Eso es una realidad innegable. No la podemos tapar con un dedo. Entonces nosotros, a través de la promoción del diálogo, la adaptación digital, el fortalecimiento de comunidades, todo lo que acabamos de decir, podemos abordar precisamente estos desafíos y estos retos que nos llegan a nosotros. Bueno, espero haber sido amplio y suficiente. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que esto es Instituto Bíblico Misión Esdras, quien les habla, Harold Campos, su director, en su espacio Teología con Espíritu. Que el Señor les continúe bendiciendo.